Señores, buenas tardes. Bueno, hay muchos temas en el día de hoy, pero nos comunicamos ya con Buenos Aires porque lo tenemos a nuestro distinguido amigo Julio Bárbaro. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien, muy bien. Bueno, ¿cuál es su impresión al día de hoy de lo que está pasando en la Argentina? Es sumamente complejo porque Milei acaba de decir en Madrid que ya los salarios y las jubilaciones le ganaron a la inflación. Y recién yo escuchaba TN, ojo, TN, no C5. Y TN decía que esto estaba lejos de ser real. En alguna medida, Milei se presenta en el mundo como el gran salvador y hasta el momento nosotros no vemos eso que se llama el rebote, que en su momento para Macri eran los brotes verdes o la salida del túnel. Está el ajuste, pero no está el resultado a la vista, ¿no? Uh-huh. Y esta situación que es lo que está pasando en Misiones, por ejemplo, donde hubo alguna ya síntoma de que algo no está bien. Eso se está dando con el subte, con todo, pero fíjese que además Milei presenta un libro en España donde se encuentra que lo ha escrito otro y que hay plagios. Sí, que lo presenta Planeta, pero hay plagios. Entonces, yo veo la complicación social por un lado y la debilidad de la imagen presidencial por otra, cosa que se va aflojando en el sentido que hay un sector que es Guillermo Franco, con quien presenté un libro la semana pasada y en muy buena relación. Hay un sector que está convocando a la política desde el mismo gobierno. Pareciera que una cosa es Milei y otra distinta, el equipo político que lo acompaña. Milei juró de espaldas al Parlamento y hoy el Parlamento debe aceptar él y todos que es un lugar importante para la aprobación o no de las leyes, ¿no? ¿Usted cree que él tiene que negociar ya realmente con el Parlamento? ¿Llegó el momento que Milei tiene que negociar o falta todavía para eso? Está negociando su gobierno. Fíjese que además hubo un problema con la vicepresidenta, con Victoria Villarroel, se la dejó de lado en la negociación con el Senado y ahora tuvieron que ir a dialogar. Mientras esas durezas se conviertan en negociación, se van desarmando. Ahora, sus viajes, esta idea, digamos, su imagen en el mundo no es la mejor. Él no va a hablar con el presidente de España, va a hablar con la oposición. Los gobiernos necesitan hablar con los gobiernos. Y su pertenencia a esa derecha que él dice es una pertenencia que a nosotros no sirve para nada. Pero ¿no le ves que algunos sectores del mundo, por ejemplo en misma España, en algunos lugares, se plantea esta situación de izquierda y derecha? Se discute izquierda y derecha. Se discute, pero no gobierna. El que gobierna es Sánchez. Entonces, los gobiernos hablan con los gobiernos. Ya tuvimos el error grave de Alberto Fernández de no querer hablar con Bolsonaro. Y después el de Milei de no hablar con Lula. Es absurdo. Los gobiernos hablan con los gobiernos, no con los sectores. Por otro lado, yo lo digo siempre, Milei dice que está de acuerdo con Bolsonaro y con Trump. Trump y Bolsonaro son dos expresiones del nacionalismo de sus países, cosa que nada tiene que ver con Milei, que no expresa eso ni remotamente. ¿Cómo que no expresa? ¿Cómo que no expresa nacionalismo? Porque, digamos, su idea de leyes es debilitar el patriotismo, vender las tierras, vender los recursos. Digo, la burguesía paulista es el nervio de Brasil. Acá no tenemos una burguesía. La idea es eterna del inversor extranjero, que además no viene. Nosotros tenemos la principal diferencia que yo expreso con Milei cuando dice 100 años. Yo, que nací en un país con dictadura, con democracia como fue Frondizi o Ilia, dictaduras como la de Lanús, la de Onganía, pero no había ni un subsidiado, ni deuda externa, ni desocupación, había un 4, un 5%.
no había marginados, y hoy tenemos el 50% en la marginación. Y eso es del 76 para acá. En el 76, Martínez de Oz, acompañado por Cavallo, destruye la industria, instala bancos que no dan crédito, y eso nos deja en esta situación. Yo quiero apoyar al gobierno. Con Guillermo Franco hablé, participamos juntos, había audiencia de todos los colores, pero yo quiero una democracia donde nos encontremos, donde no haya un dogma al que un Caputo o un Sturzenegger, personajes menores a los que no respeto, me digan que tienen que aprobar mi verdad. La verdad la construimos entre todos, como los grandes acuerdos. No son dogmas a los que adherimos. Y en ese contexto usted, por lo que se ve, la única que está hablando de la oposición, más o menos con alguna posición firme, es Cristina. ¿No ve otro? No, hay otra. Yo no veo a Martín Tetaz. Es un diputado radical que dice en el 25 Milei va a perder por robo a las elecciones, y es un radical. Pero además usted tiene un pedazo de liberalismo en serio, que es Broda, que si quiere Carlos Pañi, que es Melconian, que todos ellos, digamos, López Murphy, todos ellos están en contra. O sea, hay una fractura en el liberalismo. Obviamente el liberalismo es hoy gobierno y oposición, pero la oposición liberal es muy fuerte hoy. Y en este contexto, los gobernadores, ¿cómo le está haciendo jugar usted? Yo creo que los gobernadores se van adaptando al juego, pero van apareciendo gobernadores con fuerza, que son una esperanza para la sociedad. Los gobernadores tienen hoy más fuerza que los partidos. Si usted agarra el de Chubut Torres, Vidal el de Santa Cruz, agarra Puyaro, toma, digamos, el Yarlora el de Córdoba, digo, son todos gobernadores que se están presentando como defensores de sus zonas y de los intereses de las mismas. ¿Y a Jaldo cómo lo ve usted? A Jaldo todavía no, lo veo como intentando apoyar, pero hasta el momento lo veo libre de compromisos, lo veo jugando, digamos, a media agua. Es razonable porque Alberto Fernández mandó el peronismo al descenso. El peronismo no está hoy en la mesa. Cuando usted se pone a escuchar los discursos peronistas, ninguno expresa nada. El peronismo dejó de ser gobierno, pero también dejó de ser oposición. No tiene una estructura opositora. Por eso se marca tanto el peso de los gobernadores. El 17 de noviembre, el peronismo nacional va a elecciones. ¿Usted cree que ahí puede haber ya una definición o sigue la fractura? Esas elecciones no dicen nada, fue como el último congreso, no tuvo ni figuró en los diarios. Las elecciones no, si no hay pensamiento, elegir entre candidatos fracasados de los dos lados, porque yo acá en Capital tengo a Recalde o a Val Medina, son dos versiones del fracaso, no expresan a la sociedad. Si las elecciones se hacen cuando hay una vitalidad interna, fíjese, yo decía, el liberalismo tiene gobierno y oposición. El peronismo no ocupa un lugar. Cuando se discutió el DNU, no hubo un discurso peronista que valiera la pena. Yo pude adherir al de Facundo Manes, a veces al de Martín Tetaz, a veces al de Lustó, pero no encuentro un peronista que nos represente. Que, para terminar, ¿usted cree que hay poca intelectualidad en el peronismo? No hay pensamiento, tampoco en la política. El radicalismo está débil, el PRO está más débil todavía, no sabe para dónde ir. Lilita Carrió, que siempre en las críticas fue brillante, no en la construcción, está planteando cosas profundas, está haciendo críticas duras. Me parece que estamos en un impasse de la política argentina, donde hay que lograr debajo de Milei una coincidencia y una convivencia política que nos permita salir de los fanatismos. De eso que él va a plantear a España, con lo cual la mayoría de nosotros no tenemos nada que ver. Julio Bárbaro, un gran abrazo y le agradezco muchísimo esta comunicación. Gracias a usted. Gracias.
Fue Julio Bárbaro desde Buenos Aires. Vamos a una pausa y ya volvemos.